Buenas noches, toda la verdad está en el aire a través de Luna TV, Canal 25, La Cora. Yo soy Tony Rodríguez, formando parte orgullosamente de esta gran familia. Señores, y el Premio Nobel de la Paz, que recién ha sido entregado a la venezolana María Cristina Machado, hay que decir a la venezolana, porque entonces eso nos permite hacer un contexto de cuál es la razón por la que esta vez los organizadores del Premio Nobel han decidido porque esta luchadora antichavista, antimadurista en Venezuela se ha alzado con el merecimiento de ser el Premio Nobel de la Paz. Primero porque es una mujer consciente de su rol en la sociedad. No es nuevo el papel que juega María Corina. Y antes debo decir también que hay que leer entre líneas todo lo que se dice, esta apología del escape, que se fue en una embarcación hasta Aruba y que de Aruba pudo salir hacia Oslo, donde recibió el premio. Pero es una mujer que de bastante joven asumió un rol en la política para enrostrarle al chavismo, al difunto Hugo Chávez, que muchas de las cosas que él decía en sus alocuciones eran pura cháchara, pura retórica política y que no se correspondían con la verdad. Por ejemplo, el tema de la leche. El reparto de leche en Venezuela para atender a las familias más pobres. Es que ya había escasez. En tiempos de Hugo Chávez, por el tema del bloqueo de Estados Unidos, ya había escasez de productos en Venezuela. Y muchas madres andaban de brazos con sus niños hambrientos porque no les alcanzaba el alimento, sencillamente porque había escasez. Entonces, dentro de esa escasez está la sombra política. ¿Por qué había escasez? ¿Por qué había una política de rechazo hacia Venezuela, hacia la administración de Hugo Chávez? Porque en ese momento Venezuela estaba dando un giro hacia una nueva órbita política, porque se trata de los cambios geopolíticos que han habido en el mundo en los últimos 30, 40 años. Hugo Chávez, después Lula da Silva, fueron de los primeros que comenzaron a tocar puertas por la ladera de China, por la ladera de Rusia, incluso Irán, Cuba. Comenzaron a formar parte de un paquete que le dio un auge en principio, pero que después, porque acción llama reacción, recibió una confrontación de Estados Unidos y entonces lo que estaba ganando por un lado lo fue perdiendo por el otro. Porque en una política de libre mercado, lo más normal fuese que usted se beneficie de todo el que sea un oferente. Yo quiero un producto de China y este lo quiero de Rusia, este lo quiero de Irán, este lo quiero de Estados Unidos. Pero el mapa geopolítico no se maneja de esa manera. Europa, que está alineada a través de una organización del Tratado Atlántico Norte, que es la OTAN, tiene una alianza con Estados Unidos. ¿En contra de quién? De Rusia. ¿En contra de quién? De intereses de China, de intereses de Irán. Entonces, una cosa es el mercado y otra cosa es la política. China es un país con una gran vocación productora, es un gigante en la producción tecnológica, en la producción de alimentos, en la producción de tela, de ropa, de zapatos. Bueno, China le entra a todo, pero China es un imperio en lo político y se hace defender, se ha sabido defender de otros imperios y ha sabido jugar su rol en el mapa mundi. Ahora con la disputa de la velocidad de la internet, ahora con la disputa de lo que será todo el domo global, la domótica, la robótica, la inteligencia artificial, todo lo que se alimenta en base a energía de las redes está en disputa. El mapa mundi está en disputa porque China tiene una propuesta, Estados Unidos tiene una propuesta, Europa organizada tiene su propuesta con Gran Bretaña, con Alemania, con Francia a la cabeza, y también Oriente,
los gigantes asiáticos, tienen su propuesta. La tiene Corea del Sur, la tiene Singapur, la tienen los países más adelantados del Asia. En un momento Brasil, sacando ventajas, sobre todo a partir de la conformación de un bloque que une a Brasil, a Rusia, a China, a Irán, África del Sur, porque también el tema involucra a África del Sur desde los tiempos de Mandela. Esos bloques con fines de mercado tenían una estrategia. Pero ¿y la política entonces? ¿Qué papel juega aquí? Estados Unidos anda en recelo porque no quiere perder clientes. Estados Unidos anda en recelo porque no quiere perder aliados y socios. Y si usted se va para el contrario, para el lado de China, para el lado de Irán, para el lado de Rusia, por supuesto que va a ganarse una reacción de Estados Unidos. Esa es la lógica de este tema. Entonces María Corina Machado surge como una joven mujer dirigente, contraria al chavismo. Después es una perseguida política. Tuvo coincidencias en un momento porque se entendió que lo de Chávez era una revolución del todo noble, y después resultó que no se entendió el contexto global. Que si usted se cambia de bandera, como ha pasado con Cuba, que desde el principio la Revolución Cubana cambió de bandera de Estados Unidos para ser bandera ¿de quién? De la antigua Unión Soviética. Y eso que le ha traído un bloqueo de 50, 60 años. Y esto es para alegrarse o para lamentarse. Yo pienso que para lamentarse, por un lado, pero cada gobierno juega su destino. Ustedes están viendo aquí lo que está pasando con las tiendas chinas, cómo el gobierno se ha puesto en recelo. Pero dele un poquito para atrás y vea la pleitesía que le rendía el gobierno de Danilo Medina a los intereses chinos. Rompimos con Formosa, con Taiwán, para entonces darnos una buena relación con China a nivel diplomático. Y eso tiene sus lecturas y eso tiene también presiones de tipo político. De modo que el premio Nobel a María Corina Machado está tintado de esa ala que lidera a Estados Unidos en el mundo y que va en contra de los intereses políticos que se sortean ahora mismo en Venezuela. Venezuela es resistencia. No todo lo que se está diciendo ni a favor ni en contra es pura verdad. Hay una situación extrema de limitaciones económicas, pero Venezuela vive. El venezolano vive, duerme, se despierta cada mañana, trabaja, produce, funciona el transporte, la banca, funciona la vida dentro de las limitaciones que todo esto supone. Ahora es el momento peor porque entonces Estados Unidos tiene un asedio en el Caribe que tiene todo un efecto global en la región. Porque ahora que tenemos una intervención en 2 aeropuertos, una vigilancia extrema de parte de Estados Unidos, sobre todo con lo que tiene que ver con las rutas del Caribe, del narcotráfico, hay mucha gente asustada, Hay mucha gente con este tema durmiendo con ropa, porque Estados Unidos no solo está haciendo presión contra Venezuela, está haciendo presión contra los aliados del narcotráfico en la zona del Caribe, que incluye, además de Venezuela, Colombia, que incluye, además de República Dominicana, Haití, Jamaica, probablemente hasta Cuba, que ya ha sido señalado en el pasado por Estados Unidos por misma situación. Entonces, hay todo un contexto político dentro de lo que es este premio entregado a la dama que escapó de Venezuela, pudo lograr llegar, con toda esa vigilancia que tiene Estados Unidos, que le puso 2 bombarderos en la zona para que se pudiera mover libremente y salir de Venezuela. Porque ahora Estados Unidos decide quién entra o quién puede salir libremente de Venezuela con este cerco militar que ha dispuesto. ¿En qué parará todo esto? Yo pienso que Estados Unidos lo que está presionando es que Venezuela tenga una reacción interna, que se produzca una rebelión político-social que no se ha producido. Hay gente que está contando horas, minutos, días,
pero esa rebelión social interna no la ha podido animar María Corina Machado estando dentro, no la ha podido animar Edmundo González desde fuera, porque el chavismo tiene serios controles dentro de Venezuela. Ahora, ¿cuánto tiempo más podrá resistir la presión y la estrategia de Estados Unidos? ¿Hasta dónde va a llegar para que en un momento dado explote Venezuela y entonces sea el mismo pueblo venezolano que quiera cambiar de rumbo político? Porque hasta ahora hay una dictadura militar. Nadie niega que exista una dictadura militar con un respaldo popular, como diría una vez Hugo Chávez, basándose en una teoría del dominicano Juan Bosch, la dictadura con respaldo popular, que no es exactamente lo que vive Venezuela, porque tiene un gran rechazo político interno y un gran rechazo de la diáspora venezolana. Es muy complejo todo esto, pero de merecerlo, lo merece. Es una mujer que ha promovido el civismo, el valor ciudadano al más alto nivel, que ha creído en la política, que le frenaron un proyecto presidencial, que después terminó ella apoyando a Edmundo González como candidato. Esto provocó una situación en las elecciones. Finalmente las actas nunca aparecieron, porque el que ganó, ganó sin poderlo comprobar a través de actas, a través de pruebas. Y el que ganó es el que tiene el control militar y, ¿por qué no?, el control institucional en todo Venezuela. Una situación muy compleja. Y en ese contexto, Estados Unidos usa como bandera a María Corina Machado para decir, mira, este es un ejemplo de civismo, este es un ejemplo de una mujer que implica resistencia, que implica promoción de la paz, pero una paz que deba venir de una voluntad general del pueblo venezolano. En este momento la República Dominicana está viviendo un nuevo reality, porque ahora andamos de reality en reality, el reality de Senasa. O sea, es una realidad que el gobierno dominicano ha entrado en una crisis moral, en una crisis existencial, toda vez de que uno de los funcionarios más cercanos al presidente de la República ha sido destapado con un gran fraude a nivel de lo que es el sistema de la seguridad de salud que regentea el Estado Dominicano bajo la sigla SENASA. El doctor Santiago Jacín es la cabeza de un escándalo, de un expediente que ha sido calificado con el nombre de Cobra, que tiene al gobierno en este momento con cabizbajo. Yo diría que un presidente muerto de vergüenza, que aunque ha dicho con mucha valentía, yo tengo amigos pero no tengo cómplices. Tengo amigos, tengo conocidos, como todo el mundo, pero no tengo cómplices. Lo penoso de todo esto es que el presidente Abinader ha encarnado toda una lucha para hacer presión interna y detener ese espíritu de corrupción que gravita, digamos, en el ADN, en la sangre del dominicano. Señores, nosotros somos hijos de europeos que trajeron el vicio de la corrupción a esta isla. Nosotros somos descendientes de unos indígenas puros que se extinguieron fruto de esa presión, de esa masacre que provocó el europeo colonialista. Después, los africanos traídos y hechos esclavos en la isla también cayeron bajo ese espíritu de presión y represión de parte del colonialista europeo. Y digo europeo porque ahí gravitan los españoles, gravitan los franceses. El pasado histórico de la República Dominicana está muy marcado por España y Francia. Pero más reciente ha habido otros grupos migrantes que se han injertado en la sociedad dominicana. Entonces somos una mezcla variopinta de los 5 continentes. Esa es la República Dominicana de hoy. Sin embargo, este caso, SENASA, tiene un paralelismo con uno de los grandes casos del anterior gobierno, el caso de Maxis Montilla, del que vamos a hablar más adelante. O sea, el cuñado del presidente
y el presidente no sabe que este hombre está haciendo grandes negocios y se está aprovechando de recursos del Estado a cuenta de que yo soy una persona de confianza y de la cercanía del presidente. El otro caso de Alexis Montilla, hermano del presidente, el presidente Danilo Medina decía, ¿dónde está la corrupción? Señáleme, ¿dónde está la corrupción? Y la corrupción vestida de uniforme justo detrás de él. Y después estos casos se han ido desmanejando, se han ido desmantelando y la justicia dominicana ha demostrado qué tan fuerte y eficiente es o no es. Ahora, en estos 5 años de Luis Abinader se ha hecho presión, se ha insistido en que el presidente no permite corrupción. Pero vimos el caso de la lotería, cómo explotó. Vimos el caso de salud pública, cómo explotó. Hemos visto otros casos cómo han ido explotando y probablemente más vayan surgiendo en el ambiente. O sea, que este gobierno no ha escapado del mal de la corrupción. Pero la persona que encabeza el expediente Senasa sí fue un gran colaborador de campaña del presidente de la República, Luis Abinader. Y esto es lo que evidencia que le ha dolido en el alma al presidente cuando ha dicho, tengo amigos, tengo conocidos, pero no tengo socios en esto. Ahora, ¿quiénes van a caer? Porque también hay que tomar lectura cómo cae el doctor Santiago Jacín. O sea, una larga espera, meses y meses de denuncias en los medios de comunicación. En esto hay que destacar el papel investigativo de periodistas como Nuria Piera, Alicia Ortega y otras más, para no seguir ampliando nombres, que pusieron evidencia sobre la mesa y han puesto al Ministerio Público a trabajar, a hacer su trabajo. Pero fue una larga espera. Y después, los allanamientos, el duerme con ropa, no pasó igual con Santiago Jacín. El hombre llegó por sus pies, aquí estoy yo, ¿qué ustedes quieren conmigo? Ya sabía que lo iban a allanar, ya sabía que lo iban a apresar. Y después otros apellidos más sonoros llegaron por sus pies a la Procuraduría de la República prácticamente a constituirse en prisión. O sea que el caso no se ha manejado como los anteriores, y en eso tiene razón uno de los grandes partidos de oposición que ha dicho, si es a nosotros que nos toca, nos van a sacar la gente a las 3 de la mañana, pero cuando es uno de ustedes, no resulta lo mismo. Por ahí comienza el sesgo de ese caso. Aparte de que se le dio tiempo a grupos a que pudieran hacer una campaña de gestión de crisis, de manipulación de medios, de acallar gentes, de debilitar funcionarios, de debilitar investigación, porque con esa larga espera, quien perdió fue el Ministerio Público. Quien perdió tiempo fue el Estado Dominicano en favor de poder detener a tiempo la hemorragia y de poder también identificar la cuantía de este gran desfalco al Estado Dominicano. Ahora solo hay especulaciones, se habla de muchos millones de pesos. Se comenzó con una cifra de 40 millones y ya hay gente que está hablando de 55 mil millones de pesos. Ahora hay que preguntarse, por cuestiones de sentido común, ¿a cuánto asciende el presupuesto de Senasa? ¿Cuánto es el gasto de sentido común que se genera desde ese presupuesto? ¿Y cuál fue la brecha que aprovechó ese grupo para desfalcar a Senasa? Porque ahora han puesto a pensar a cada dominicano, a cada asegurado. Ven acá y utilizaron mi carné, utilizaron mi código, mi número de cédula o de asegurado para contratar algún servicio a mi nombre. Hay gente que se le practicó una cirugía que nunca existió. Entonces, detrás de esa cirugía se supone que hay una factura, que hay una clínica, que hay un médico, que hay un laboratorio, que hay una farmacia, que hay de todo. Señores, este caso es bastante monstruoso y el gobierno está tratando de manejarlo a la mayor discreción y distancia. Claro, la bola está en la cancha ahora del Ministerio Público, la bola está en la cancha de los medios de comunicación, pero también está en manos de los abogados, está en manos de los gestores de crisis, de los manipuladores de casos.
Pero estamos también ante el marasmo de una época en que en muchos casos desaparecen así como de repente. Vamos a esperar a ver si sobrevive a enero, si sobrevive al próximo año este espectacular caso del seguro Senasa.